el gobierno de José Antonio Kast busca convertir la seguridad en el eje de su segundo semestre. Pero la idea de una reforma constitucional rápidamente abrió diferencias dentro del propio oficialismo. El proyecto propone un nuevo estado de excepción y modificaciones constitucionales que han abierto una discusión mucho más profunda sobre derechos fundamentales y los límites del poder presidencial. ¿Cómo ejerce el poder la moneda y hasta dónde se puede estirar el elástico por la derecha? Es lo que queremos conversar con Cristóbal Belolio, politólogo y académico. Bienvenido, Cristóbal. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto conocerlo en este espacio. No había estado en este horario. No había estado en este horario. Cristóbal, partamos inmediatamente por la agenda de seguridad. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿la agenda de seguridad partió tambaleando o no? No sé, depende cuál sea el objetivo. A veces uno deja el tejo pasado para poder conseguir algo un poco más modesto. Yo creo que claramente dejó el tejo pasado, no había consultado con los partidos del oficialismo si es que estaban de acuerdo con el texto, al menos como trascendió al principio. Así que yo creo que va a terminar aprobándose de una forma descafeinada, es decir, algunas cosas van a cambiar. Entiendo que ya está casi cocinado de que la renovación de este estado de excepción tiene que ser con concurso parlamentario, que ciertas limitaciones a los derechos, como por ejemplo en materia de interceptar comunicaciones, sale del proyecto, pero como dijo, dejó el tejo pasado y ahora lo que viene es como la estrategia de Trump un poco, ¿cierto? Cree que después todos ganan en la negociación, pero dejó el tejo pasado desde un comienzo. ¿Pero es una estrategia política deliberada o es la respuesta ante la falta de política que pueda tener el gobierno? A ver, yo creo que hay obviamente una necesidad del gobierno de Kast por aparecer muy empoderado en materia de seguridad, porque los primeros 2 meses los regaló en ese sentido, ¿cierto? Todo el mundo durante los primeros 2 meses dijo, bueno, ¿y qué pasó aquí con el despliegue comunicacional? ¿Qué pasó aquí con el presidente poniéndose chaleco antibala y yendo a la frontera? ¿Qué pasó con los operativos donde vemos a los pandilleros, ¿cierto?, vejados, igual como en El Salvador? ¿Qué pasó con toda esa parafernalia? ¿Qué pasó con toda con ese aparatoso efectismo que es a veces el que satisface nuestra necesidad de mano dura? Porque no sabemos la eficiencia real de estas cosas, pero... Y como mucha gente echó de menos eso al principio, el gobierno ahora está, creo, recuperando tiempo perdido y muchas de las cuestiones que está haciendo pueden ser reñidas incluso con su propia doctrina. Hay un fetichismo constitucional en la derecha que yo no lo había visto hace mucho tiempo, y eran los mismos que decían que la Constitución no servía para resolver los problemas de la gente. Hoy día parece que sí es el instrumento idóneo. Pero navega con viento a favor en el sentido de que la gente quiere un gobierno que esté encima del tema. Las mediciones, las encuestas dicen que, claro, no queremos que se transforme en un dictador, no queremos que conculque nuestros derechos así como así, pero en general, si la ajustamos por aquí, la ajustamos por allá, estamos a favor de esta reforma. Yo creo que la gente hoy día, incluso un porcentaje importante de los chilenos, creo que cerca del 30-40%, entiende que a veces asegurar orden público implica el precio de ciertas libertades individuales y está dispuesto a pagarlo. Entonces, creo que el gobierno navega con viento a favor en esto. Y el verdadero objetivo era conseguir esta habilitación constitucional y posteriormente, ustedes lo hablaban también en el podcast con Daniel, debilitar derechos. O sea, el objetivo nunca es debilitar derechos. Yo creo que el objetivo es transmitirle a la población de que cuando se hable de mano dura, nadie está más legitimado para hablar de eso que ellos. Esa es básicamente la idea. O sea, como por así decirlo, nadie hoy día está en condiciones de doblar la apuesta del gobierno. Ni siquiera libertarios. Libertarios se acordó que son nacional libertario y no solo nacional. Y los libertarios dijeron como, ojo. Pasó libertario y dije, se están pasando. Exacto. Exacto, justamente haciéndole honor, en este caso, a una de sus coordenadas ideológicas centrales, que es la idea de que las libertades individuales son centrales e inviolables aún a pretexto de beneficio colectivo, que me parece que está en el corazón del proyecto libertario. Así es que el gobierno en esto transmite una señal de que no hay nadie que sea más duro que ellos en materia de combate a la delincuencia, combate al crimen, y yo creo que con eso envía una señal. Ya hicimos la pega en materia de economía, ya van a ver los frutos verdes. Ahora estamos haciendo la pega en materia de seguridad.
ya verán ustedes los resultados. Yo creo que está gobernando en base un poco a lo que prometió que iba a hacer. ¿Eh? Como que ¿quién puede decir ahora, oye, yo voté por Casper, no caché que en materia de seguridad, en materia de economía pensé que iba a ser justicia social su eje central? No, está haciendo un poco lo que prometió que iba a hacer. Después podemos conversar si que ha hecho más o menos cosas en otros ámbitos, pero al menos seguridad... Pero nunca nadie pensó que iba a proponer un plebiscito, o sea, eso no estaba dentro de la... No, y es una tontera, eso se va a caer, sí. se va a caer pronto. No solo es inconstitucional, lo que sí es entretenido de lo del plebiscito es que parece confirmar algunos temores que en un momento parecían muy academicistas respecto del carácter. Algunos llaman populista, otros llaman iliberal, otros llaman ultraderecha. Podemos, si queréis, conversar como de ese perímetro conceptual donde empieza uno y se acaba el otro. Pero estos conceptos que a veces tienen tanta carga, parecen casi esotéricos en el debate público porque requieren una cierta elaboración, han entrado un poco en el debate. Hasta el propio presidente ha dicho, oye, yo no soy liberal, como poniendo sobre la mesa la sospecha pública que existe, al menos en cierto mundo, respecto de su gobierno. Y lo del plebiscito, en ese sentido, se parece mucho a lo que otros gobiernos populistas o filoautoritarios han hecho, ¿cierto? Cuando no tienes los votos en el Congreso, lo bypaseas y te conectas directamente con la voluntad del pueblo. Anteriormente hablabas de Bukele. ¿La presencia de Bukele en este gobierno de José Antonio Kast es más estética o de contenido? ¿Cómo se puede diferenciar esta presencia de este líder también? No, Chile no es El Salvador. Tenemos realidades distintas, pero es un presidente, Bukele, tremendamente popular. Y me parece que al presidente Kast le encantaría contar, obviamente, con la simpatía de la población como la tiene Bukele. No creo que tenga un proyecto de perpetuarse en el poder como lo tiene Bukele. En eso yo sí creo que tiene credenciales democráticas, digamos, más impolutas que las del gobernante salvadoreño. Creo que no es necesario imitarlo al pie de la letra. Creo que puede servir como una cierta coordenada, una referencia más que nada, para decir, mira, si se trata de elegir entre que la gente pueda caminar tranquila por la calle y los derechos de los delincuentes, yo siempre voy a preferir lo primero, ¿cierto? O sea, en ese marco le sirve como referencia, pero no creo que mucho más que eso. Igual tenemos al ministro Arrau que dice que prefiere estar preso en una cárcel de El Salvador que en una cárcel Sí, de acá. creo que fue una frase desafortunada o cierta ignorancia respecto a cuáles son las condiciones en El Salvador. ¿Y qué implica hacer como toda esta discusión sobre seguridad después de la mega reforma? O sea, porque tú muy bien decías que pensábamos que este iba a ser lo primero, pero estamos en otro escenario. El escenario es totalmente distinto. ¿Cuál es el escenario que hoy día enfrenta el gobierno para esta discusión? O sea, este gobierno, a diferencia de lo que le pasó al presidente Boric, comienza con una agenda en consonancia con las prioridades de la opinión pública. El presidente Boric y compañía, su elenco generacional, llegó de la calle a la moneda en 10 años hablando de derechos sociales y feminismo, y sin embargo al momento que asumió, la agenda de la gente, digamos, estaba en otras prioridades, seguridad y economía, por la inflación, por varias razones. En cambio, el gobierno de Kast parte navegando aguas favorables porque su agenda es la misma de las prioridades de los chilenos y se pega este guatazo con el bencinazo, ¿cierto? El bencinazo le hipoteca 20 puntos de aprobación, ¿cierto? Y fíjate que ha sido tremendamente difícil, si no me equivoco, que alguien me corrija, pero imposible hasta donde entiendo, que un gobernante, una vez que la curva de desaprobación le empieza a ganar a la curva de aprobación, es imposible darlo vuelta. Una vez que quedas abajo, que tu aprobación queda abajo de tu desaprobación, ya no vuelves a revertirlo. Así al menos le ha pasado a los últimos presidentes. Y yo creo que el presidente está haciendo hoy a Kast una apuesta desesperada, no es la palabra, pero bastante enérgica para poder darlo vuelta. Es decir, como no cachamos que el bencinazo iba a ser así de duro, nos iba a pegar así de fuerte en nuestra aprobación. Mucha gente que votó por nosotros dijo, bueno, pero la idea era que también ustedes fueran buenas para mi bolsillo. No están siendo buenas para mi bolsillo. Y la mega reforma todavía suena muy
muy cuica, por decirlo en un término muy sencillo. Invariabilidad tributaria, ¿para quién? Para las grandes empresas. Reducción del impuesto corporativo, pero ¿para quién? Pero para ellos. Integración del sistema, pero ¿para quién? Para ellos. O sea, como que no llega mucho para mí, digamos. Y por eso yo pensaba que era una buena idea, en el sentido estratégico, esta alianza con Parisi, porque plebeyizaba un poco la reforma. Al meterle pañales y medicamentos, ya estaban todos los noticiarios entrevistando a la gente afuera de la farmacia, preguntándole ¿cuánto se ahorraría usted? Claro. Y la gente sintió que ahora esta cuestión bajaba del Olimpo y tenía un cierto impacto. Porque de lo contrario, sin esa plebización, sigue siendo una reforma que depende de que aquellos a quienes está dirigida, los que tienen la capacidad de mover plata en este país, desaten las fuerzas creativas del mercado y como consecuencia se produzca más empleo, se produzca mayor bienestar colectivo. Pero esa es una apuesta que no va a dar réditos hoy ni mañana, sino que más adelante. El presidente tiene la suerte, a diferencia del presidente Boric, de que no tiene elecciones de medio mandato. Entonces no está tan urgido por entregar resultados ahora ya. Su primera evaluación va a ser con la municipal un año antes de que le toque la presidencial. Entonces, por lo tanto, tiene cierto tiempo para jugar. Entonces dejó macerando la situación económica hasta que esta cuestión se active, hasta que todos los leños que le metemos a la máquina de la economía empiecen a generar resultados para todos, y en seguridad en paralelo este aparataje que tiene que ver una dimensión operativa, performática en terreno, y tiene que ver también esta otra performática, llamémosla así, jurídico-constitucional, que es la que ocurre arriba. Y aparte que, a diferencia de lo económico, en un comienzo Kast no tenía elenco para ejecutar el tema de seguridad. Si vimos a la ex ministra Steiner que no estaba tan segura del cargo. Y tampoco hay expertos en materia de seguridad. Este es el gobierno de los fomes, pero no de los mateos, que no es lo mismo. No es lo mismo. Uno tiende a creer que los mateos son los fomes y viceversa. Bueno, uno puede ser fome y no mateo. Yo no veo, digamos, técnicos o expertos, en algunas áreas los hay, ¿cierto? Pero veo más bien mandatos de ejecución de una cierta doctrina. Y lo veo en varios ministerios. Es interesante que, por ejemplo, en cultura, en medio ambiente, para qué hablar de ciencias, esos respectivos mundos no sienten que sus ministros los estén representando a ellos, sino que los sienten más bien como unos interventores. El ministro de Cultura, digamos, no es amigo del mundo de la cultura. El mundo de la cultura siente que viene como a intervenirlo. El mundo del medio ambiente no siente que la ministra del Medio Ambiente tenga esa sensibilidad verde, por el contrario, ella viene a destrabar la permisología, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los sapitos, la ranita, chao. Para qué hablar de los académicos, el mundo de la ciencia no interpreta a la ministra Lincolao necesariamente como una portavoz. No está para eso tampoco, pero los gobiernos progresistas usualmente tratan de buscar una cierta sintonía entre el ministro y el mundo al cual aspiran a coordinar, representar hasta cierto punto. Hoy día pareciera que todos esos ministros están en una posición más bien antagónica respecto de esos mundos, salvo en el caso de salud. Sí. Cristóbal, otra cosa. Cristóbal, y considerando todos estos antecedentes, ¿qué tipo de poder está construyendo y ejerciendo el presidente? Es como un poder analógico, en el sentido de que no lo veo muy apurado por el clic, por la batalla de redes sociales, como quizás la generación a la cual pertenece el presidente Boric. Lo veo con una convicción bastante granítica, no muy compleja, no muy elaborada, pero una dirección bastante clara de hacia dónde quiere ir. Conversábamos la otra vez con Pirincho Navarrete y yo le preguntaba por la sucesión. Porque cuando uno pensaba en la concertación, uno pensaba en una persona, uno pensaba en un proyecto político que podía ser encarnado, dirigido, liderado en distintos momentos por distintas personas, incluso de distintos partidos. Yo aquí todavía no veo un proyecto, ¿cierto? Uno podría decir lo más parecido a una idea colectiva es lo que algunos llaman el arco del rechazo. Y les conviene porque en ese, si volvemos al 2022, son mayoría, ¿cierto? Y el presidente Kast creo que trató de armar un gabinete, no de unidad jamás, pero sí que reconstruyera mentalmente el arco del rechazo. Para eso está Rincón, Campos, ¿cierto? Pero no veo cómo ese arco del rechazo tenga una cierta proyección común hacia adelante. Entonces Pirincho me decía, que me quedé dando vuelta, algo así como, este gobierno se ve a sí mismo como el punto de inflexión, no está pensando tanto en lo que viene para después.
ellos creen que tienen una misión, pero no pareciera por ahora, que estén abonando el terreno para una cuestión que sea además de mayor largo plazo. Y eso puede tener hasta que ahora. ver con la percepción que tiene el propio presidente del mismo en el poder, porque uno piensa en figuras como Ricardo Lago que se veían como con esta idea de un político que trasciende. ¿Kast se ve a sí mismo así? Yo creo que hasta cierto punto sí, o sea, para ser consistente con lo mismo que acabo de decir. Si lo que te importa no es tanto crear un ciclo en el cual varias personas vayan de a poco poniéndole piedras a este proyecto, sino que ser el gobierno que hace el punto de inflexión, yo creo que sí, siempre hay una conciencia de cómo vas a pasar a los libros de historia. No nos olvidemos, perdón, de que Kast emigra de la UDI porque considera de que el partido de Jaime Guzmán termina por inclinarse completamente ante el piñerismo, ¿cierto? Considera de que ese proyecto es un proyecto que lleva a la derecha al centro, que la seculariza, que la liberaliza, que la moderniza, que la democratiza, de una forma con la cual Jaime no habría estado de acuerdo, ¿cierto? Y el presidente busca restaurar, por eso él no le entra tanto cuando le dicen, no, que usted es populista y liberal, postliberal. Dice, no lo dice así, pero yo estoy tratando de rearticular su pensamiento. Él dice, nosotros en el fondo somos vino viejo, no odres nuevos. Esta es la UDI pre-Lavín, esta es la UDI de los 90. O sea, estamos haciendo hoy día algo no muy distinto de lo que habríamos querido hacer en los 90, ¿cierto? Una democracia donde se respeta el orden y la autoridad, donde hay una economía social de mercado y ciertos principios cristianos que conducen, que inspiran nuestro actuar. Ese era el proyecto de Guzmán hasta la aparición de Lavín, que terminó por difuminar, por los votos que había que obtener, por supuesto, ese perfil tan propio de la UDI de los 90. Yo creo que el presidente trata de rescatar eso, una especie también como de catecismo de mercado. Aquí me parece que está haciendo algo bien interesante respecto, a propósito de la batalla cultural, que él está buscando posicionarse como aquel que va a despertar a Chile, no como se decía el año 2019, sino de un cierto letargo de creer más en los derechos que en los deberes. Un discurso no muy distinto al de Sarkozy el 2006, ¿cierto? Sarkozy disparaba contra la herencia de mayo del 68. Bueno, para Kast el 18 de octubre es su mayo del 68. Y él dice, nosotros tenemos que salir de este letargo. De hecho, desde este punto de vista, te diría que para Kast el enemigo simbólico más que Boric es Bachelet II. Digamos, ahí comienza la decadencia de Chile en lo educacional, porque ahí se acabó el mérito, en lo constitucional, porque se le abrió la puerta a lo que ocurrió después, en lo tributario, ahí fue cuando se desintegró la inversión. Entonces él se ve a sí mismo como una especie de catecismo de ciertas virtudes, de una forma de actuar en el capitalismo, que tiene que ver con levantarse temprano, hacer la pega, hacer la cama, ¿cierto? No sacar la vuelta, pagar el pasaje, ¿cierto? El problema... vivir en la moneda si es necesario. También, y ciertas como señales de autoridad que siempre obviamente uno puede detectar inconsistencia. No, pero ¿cómo hizo esto? Hay ciertas inercias del poder la cual él no puede escapar. Y ahí cada escupo que tiró al cielo le va a caer directo en la cara, ¿cierto? No, embajadores de pituto, no. Todo apitutado. O sea, gobierno de practicantes. Lleno de practicantes. Esas cosas no va a poder salir, ¿cierto? Pero en general, lo que sí hasta ahora, hasta cierto punto ya es más discutible, esta idea como de la neutralidad ética del Estado, o hasta qué punto la ha sacrificado en el nombre de la misa y todo eso. Yo no he visto todavía una avanzada muy agresiva en materia de moral sexual o, a propósito de batalla cultural, de las cuestiones que varios mundos tenían susto. Una cosa es que el Partido Republicano, o ya a esta altura creo que ya son los libertarios, los que propongan la ley escucha tu corazón, sí. Pero el mismo presidente les dice en su cuenta pública, no nos desconcentremos, o sea, vamos para allá. Creo que es más popular el discurso del gobierno no metiéndose con los temas del ombligo para abajo, porque en esos temas la población ya se avanzó socialmente. Claro, no estoy en condiciones de decir que Kast hizo las paces con el proceso de secularización cultural de la sociedad chilena y ya no pretende revertirlo, o es un cruzado, un misionero que siempre cree que puede llevar a Chile a ver la luz, pero creo que hoy día su batalla cultural no está tanto en que Nicolás tenga dos papás, sino en que Nicolás no paga el CAE. O sea, que están tratando como de girar hacia una ética, una virtud del capitalismo que requiere cierta responsabilidad, cierta diligencia,
Y de hecho Quirós lo ha articulado de forma difusa de esta manera. Quirós también, que es más o menos inusual como ministro de Hacienda también, y cómo ejerce el poder también. Es probable, dicen, el ministro más poderoso, o de los más poderosos de Hacienda, desde el retorno a la democracia, ¿cierto? O sea, Foxley, Velasco y Quirós. Y si uno vamos para atrás, Vigi, ¿cierto? O sea, es un ministro que también, al igual que el presidente, tiene convicciones graníticas respecto de para dónde tiene que ir esto. Pareciera que tienen pocas dudas. ¿Te parece más ideológico el ministro de Hacienda que el propio presidente? Si por ideológico entendemos una convicción granítica que no admite muchos matices y que hasta cierto punto es impermeable a la evidencia. Sí. Sí, ese... Los dos, yo creo que Kast descansa y confía 100% en Quirós. O sea, cree que en la dimensión espiritual, ¿cierto? Para la misa diaria no lo va a escoger a él, ¿cierto? Pero para llevarle adelante el carro de la economía, tema en el cual Kast, digamos, nunca se ha ufanado tampoco de ser un gran experto. A diferencia de Piñera, que yo creo que tenía la convicción de que él era mejor que cada uno de sus ministros en cada una de sus carteras, que como que ponerlo era un cacho, que lo podría haber hecho todo él. Yo creo que Kast tiene un estilo mucho más delegativo de ser presidente, y en este sentido confía 100% en el manejo económico de Quirós. Es la impresión que me da a mí. ¿Y qué tanto confía en su sector? ¿Cuál es su sector? Sí, esa es la pregunta también. Sí, porque Republicanos es un proyecto que nace, pareciera, y en esto de la comparación, el hecho que hayan terminado con resultados distintos no anula la comparación, se parece un poco al proyecto de Marco Enrique Minami, en el sentido de que es un proyecto de una persona que busca un espacio presidencial para hacer un punto de contraste con su coalición y consigue que un lote lo siga, forman el partido, pero nunca estuvo en discusión que era un proyecto que tenía un objetivo presidencial, que era llevar a José Antonio Kast a la moneda. Así como el PRO, en su minuto, se forma con un objetivo, llevar a Marco Enrique a la moneda, ¿cierto? Son proyectos que se configuran en torno a un liderazgo de tipo presidencial. Cuestión que no pasó con Evópoli, por ejemplo, que no es que se haya formado para Felipe Kast, era la generación donde Felipe Kast era el primus inter pares, pero si después iba a ser candidato Briones o más adelante otro, se puede, ¿cierto? No dependía de él. En el caso de Republicanos parece depender mucho del presidente Kast. Eso fue lo que detectó Johannes Kaiser. Dijo, este partido gira en torno a una sola persona, somos dos elefantes demasiado grandes para una habitación tan pequeña, yo me voy a hacer la mía, voy a hacer mi pyme por el lado. Así que me da la impresión de que el presidente Kast está muy identificado con Republicanos, lo que al mismo tiempo dificulta la posibilidad de que se vea identificado con algo mayor también. ¿Cuál es el pegamento de esto? No sé si llamarle coalición, porque tampoco sé si es una coalición. ¿Qué es lo que hay entre... ni siquiera voy a meter a los libertarios, pero uno pensaría que también podrían estar espiritualmente en este proyecto de restauración, ¿cierto? El proyecto de Kast es un proyecto de restauración. Como dice Altman, si le creemos la teoría como del nuevo clivaje, los que están al frente son la refundación, nosotros somos la restauración. Había un Chile donde la gente se levantaba temprano, hacía la pega, se cantaba la canción nacional, ¿cierto? Se iba al campo, hacía rodeo, no, iba al Tedeum, no fumaba pito, y ese Chile se perdió. El Chile del orden, de la autoridad, ¿cierto? De la autoridad del padre, la autoridad del maestro, ese Chile como de Tufillo Portaliano, toda esa cuestión que se ha escrito tanto, ¿cierto? El presidente Kast dice, bueno, vamos a volver a ese Chile que está en nuestras mentes, un Chile que ha existido realmente. A todo esto, todos los líderes autoritarios y populistas apelan a un pasado mítico, perdido, ¿cierto? Que siempre fue mejor. Claro, donde se respetaba la tradición, donde el hombre era hombre, la mujer mujer, ¿cierto? La familia y la propiedad, por supuesto, ¿cierto? ¿Y qué rol ahí juega Chile Vamos? Es que eso es lo que no me queda muy claro, porque hasta el momento está en una posición muy incómoda. Nosotros le echábamos flores en el lunes a Guillermo Ramírez porque decíamos, mira, se puso los pantalones, la UDI le dijo al presidente que su reforma constitucional se pasaba a varios pueblos. No pasaron pocas horas, agachó el moño. Pero claro, concesiones van, concesiones vienen, como es lógico en estos casos, no tiene nada de raro. Pero el Chile Vamos está en una posición muy incómoda porque gobierna con el presidente Kast, hasta por ahí nomás, tiene apenas un ministro, ¿cierto?,
cada uno en la moneda, uno RN, uno la UDI, que es Biministro, pero es uno Evópoli. No me queda muy claro si es que es una relación de largo plazo o no, más allá de haber sido del rechazo y más allá de estar de acuerdo en seguridad y economía. ¿Hay otro pegamento? Ahora, tú me puedes decir quizás con ese basta. ¿Cuál era el pegamento de la concertación? Convivían distintas visiones económicas, estaba de esto más Mulián hasta Benninger, ¿cierto? El objetivo era derrotar al dictador y aprovechando un ciclo económico muy favorable, cambiar el modelo a esas alturas parecía no muy racional, y administraron más o menos el modelo, y uno a esta altura mira para atrás y lo romantiza. Pero son buenas preguntas. ¿Cuál es el pegamento, cierto? Más allá, obviamente, de ejercer el poder y que no me saquen. ¿Y si es sostenible también estar así todos estos años que quedan? Y si es sostenible. Pero ¿para dónde se va a ir Chile Vamos? Pero Kast quiere pasarle la banda presidencial a alguien de ese sector. ¿Le interesa eso? Yo lo veo muy poco preocupado de pasar la banda a ninguno. Bueno, lo de Arrau es interesante, porque el sheriff del condado, si es que lo hace bien, puede generar en la población una sensación de seguridad. Generalmente no ha ocurrido. Los ministros de Interior que han tratado de hacer esto no les ha funcionado. Hinspeter, en los primeros meses de Piñera 1, se puso el cortaviento de la PDI y andaba fiscalizando matitas de marihuana para que la gente dijera, ahí está el sheriff, ¿cierto? Vamos a ver a Raúl, si es que, lo que yo he visto, en general la aprobación es razonable, no es un hit, digamos, pero una aprobación razonable. Pero es una pega difícil, complicada, y si tiene rendimiento, que insisto, es súper complicado porque el rendimiento está más asociado a la percepción que a la realidad, como lo sabemos en materia de delincuencia. Pero si logra revertir la percepción de inseguridad, Arrau es un papábil, poduje, yo no la miraría a huevo, con su estilo muy particular, muy confrontacional. A la gente le gusta de que no se guarde nada, de que no sea políticamente correcto, ¿cierto? Pero que está en terreno, hace la pega, desprecia las peleas políticas. Como pensando en el ecosistema de Kast, ¿qué personas se me vienen a la cabeza? Sin contar a Kaiser, obviamente, que va a seguir haciéndole oposición a este gobierno por derecha. Va a ser lo que Kast fue a Piñera, se lo va a hacer Kaiser a él. Y después, ya más para allá, está Parisi, que también está el riesgo permanente de hacerlo crecer demasiado. No veo en Chile Vamos, particularmente, alguien que pueda tomar la posta. Oye, Cristóbal, nosotros planteamos esta entrevista de esta manera y queríamos hacerte al final ya de esta entrevista, ¿cómo calificas tú al presidente? ¿Como iliberal o no? Después de todo lo que me has dicho. De la misma manera como me refiero a populismo o a otras características, hay gestos, actos, rasgos, ¿cierto?, que pueden merecer esa calificación, y cuando se acumulan uno tiende a decir, bueno, ya estamos en presencia de un presidente iliberal o un presidente populista. Lo que es iliberal en el léxico académico, ¿cierto?, se refiere a no a que sea conservador, no a que sea socialista. Los conservadores son conservadores, los socialistas son los liberales son liberales. Pero se entiende que todos ellos juegan en una cancha que se llama democracia liberal, que son reglas más o menos ecuménicas compartidas desde el fin de la historia hasta ahora. Esas reglas llamadas democracia liberal hacen explícito que esta fórmula tiene dos componentes distintos. Democracia significa voluntad popular e igualdad política, y liberal significa límites a esa voluntad del pueblo expresadas a través de pesos y contrapesos. Estado de Derecho, libertades individuales, derechos de las minorías, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Contraloría, Banco Central, tribunales internacionales, es decir, limitaciones a que la voracidad de las mayorías, digamos, arrasen con ella. Lo que se llama democracia iliberal, un concepto que el propio Víctor Orbán, muy admirado por Kast, lo asumió como propio, se le llama demócrata iliberal a aquel que en el nombre de la voluntad del pueblo, porque ganó por las urnas, reduce el espacio de los contrapesos. Reduce el espacio de las libertades para, por ejemplo, sacrificarlas en el nombre de algún otro bien público, como puede ser seguridad, en el caso de Bukele, ¿cierto? Y lo que es interesante es que el mensaje del proyecto constitucional del gobierno así lo explicita. Dice, dado que el Tribunal Constitucional ha tenido una interpretación muy extensiva
de los derechos individuales, nosotros vamos a alterar la Constitución para que la próxima vez que la interprete de otra manera, porque ese es el mandato amplio que nos dio el pueblo. O sea, en el nombre de la democracia, tú estás erosionando su pilar liberal. Eso es, digamos, desde el punto de vista de las categorías, lo que entendemos por democracia iliberal. Si es que la reforma de Kast sigue en esa ruta, se va a moderar, por supuesto, el Pleno lo arregla, el Pleno lo va a arreglar igual. Igual que la convención. Claro. Pero no siempre arregla las cosas el Pleno. No, pero la inspiración en ese sentido tiene, por cierto, un tufillo liberal. En ese sentido. ¿Es ultraderecha o no? Depende. También las categorías aquí son categorías académicas, la mayoría importadas, y si tú suscribes la categoría, después tienes que ir a ver a los hechos a ver si calzan en la categoría teórica o no. La categoría teórica de ultraderecha es aquella que dice que hay dos tipos de derecha. La derecha convencional, tradicional, donde están los partidos liberales del mundo, conservadores, demócratas cristianos, y la ultraderecha. Y dentro de la ultraderecha está la extrema derecha, que son los que ni siquiera juegan el juego, como el Amanecer Dorado en Grecia, la English Defense League en Inglaterra, o aquí en Chile serían como los, ¿te acordás de los nacionalpatriotas, unos que tiraban sangre en las... Sí. Esos no juegan el juego. Y después estaría la derecha populista radical, que le llaman, que sería un subtipo de ultraderecha, la más moderada de la ultraderecha, que sostiene una visión autoritaria, que no significa volver a un gobierno militar, sino que significa relajar las garantías liberales en el nombre de la mano dura, lo que estamos viendo, nativista, que en el caso latinoamericano es raro porque nosotros no éramos los habitantes originales de esta tierra, pero se entiende con un cierto nacionalismo, hacia adentro, no hacia afuera. Presidente Kast también parece que calza, y populista en el sentido de que despliega un discurso que opone pueblo bueno a élite mala, ¿cierto? De esas tres categorías, el presidente Kast y republicanos han desplegado una o dos o tres de esas retóricas a lo largo del tiempo. A la populista le han bajado un poco el volumen, pero sube la autoritaria, la nativista, con el tema de la migración, vamos a ver cómo se desarrolla. Así que si que tú crees que el gobierno de Kast representa esa derecha populista radical que la distingue de la convencional, por lo tanto pertenecería a la categoría de ultraderecha, pero todo depende de si te compras o no esa categorización, ¿cierto? Bueno, igual puede ser siempre una ultraderecha con sabor a vino tinto y empana. Tal cual tú lo has dicho. Perfecto, muchas gracias Cristóbal Belole por estar con nosotros y comentar la agenda de seguridad. Nos estamos viendo. Nos vemos.